Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos pichurrines y pichurrinas a este nuevo podcast de Javier Orgaz. Podcast que va a constar de una única sección, pero más que nada porque quisiera dedicar este tiempo a lo que han sido los perfumes del mes de marzo. Hemos tenido muchísimos lanzamientos, buenos, malos, regulares, sobre todo de donde más han salido esos lanzamientos ha sido de la perfumería nicho, pero realmente, si hay que ser francos, todo lo que ha ido saliendo con cuentagotas dentro de la perfumería de diseñador, perfumería pop, que se llama en el canal, pues ha dejado bastante que desear. No tanto en cuanto a las expectativas, que eran prácticamente nulas, sino en cuanto a que realmente no ha salido algún perfume con un hype súper potente de verdad que arrasase el mercado. Esto, por desgracia, lleva un montonazo de tiempo que no sucede y que yo creo que ya va tocando, francamente. El caso es que el mercado está muy triste, tan triste como la situación actual geopolítica, vamos a llamarla así, con todos los movimientos que están habiendo, y que efectivamente arrastran al sector de la perfumería. Pero si en algo quiero centrarme, por supuesto, y no es óbice para que no hagamos una pequeña reflexión de todo lo que está pasando en este mundo nuestro, es que efectivamente todos los perfumes que se están lanzando desde los sectores de diseño están siendo más que mediocres. Sé que hay mucha gente que pueda ser seguidora acérrima, defensora acérrima de una marca y que todo lo que saque sea maravilloso, fantástico, pero hay que mirarlo con perspectiva. No todo es ni bueno, ni maravilloso, ni fantástico. Y no es todo ni bueno, ni maravilloso, ni fantástico porque realmente no ha salido nada que reviente el mercado a tope. Hace escasamente un mes tuvimos el caso de la Dior Homme Parfum. Tuvo mucho hype, pero no fue hype tanto en cuanto a las ventas que se iban a ocasionar con respecto al nuevo perfume de Francis Kurkdjian para Dior, sino más que nada por todo lo contrario, porque ya se sabía que lo que iba a salir no iba a estar a la altura de lo anterior ni por asomo. Interpretaciones varias, dependiendo de cada persona, de cada influencer, de cada tiktokero, en fin. Ya sabemos lo que hay con todo eso. Pero la verdad es que siguen sin aparecer absolutamente muestras de que llegue algo que sea no el perfume definitivo, pero por lo menos que sea el perfume definitivo del 2025. Y es que a nada que empecemos a pestañear nos vamos a montar en el verano y es que ya después del verano lo que nos llega es directamente la campaña de Navidad. O sea, llega el mes de agosto, vamos a tener la campaña de Navidad y no vamos a tener un perfume que realmente digas, merece la pena cada céntimo que me he gastado en él. Es que no lo hay. La oferta del sector nicho está siendo súper amplia. Lo bueno que tiene también, por otro lado, es que tenemos un abanico muy amplio, valga la redundancia, de precios, con lo cual no es necesario tener que gastarse auténticos pastizales en un perfume nicho. Los tenemos más económicos, a partir de 50 euros hasta incluso de 40 podemos llegar a tenerlos, y si no tenemos ni los 40 euros tan siquiera podemos tirar de lo que son las ventas de viales de las propias firmas nicho. Pero en cuanto a la perfumería de diseñador, perfumería pop, ahí hay un problema muy gordo porque no tenemos la opción de comprar ni tan siquiera lo que son los viales, porque los viales se supone que los ofrecen las tiendas cuando vas y compras algo y están con cuentagotas en las tiendas. Siguen las restricciones de los viales. Los dan con cuentagotas, no llegan, y si llegan, desaparecen en 0, Entonces, esto no ayuda. Antes había muchísima más alegría, antes del encierro, había muchísima más alegría, se repartían viales a troche y moche, porque es verdad, se repartían muchísimos viales, pero es que ahora no pasa eso, todo lo contrario, tú vas a comprar y en lugar a lo mejor vas a comprar un perfume y en lugar de decir, bueno, te vamos a dar otro perfume para que pruebes el vial y a ver si te gusta, qué tal, qué cual, lo que te hacen a lo mejor es que como no les quedan o no tienen para dar viales para que la gente conozca el perfume,
lo que te hacen es que te meten algo de cosmética, es decir, alguna cremita hidratante, algo, pero no te dan un perfume. Hay veces que te puede llegar bien, pues, o venir bien que te den pues una muestrecita de algún cosmético, pero siempre atizando cosmética que va en sobrecitos, además, que no van ni tan siquiera en tubos como antaño, la mayoría ahora van en sobrecitos, y encontrarte que no te dan perfumería, pues es muy triste, porque no puedes conocer perfumes, porque además, yo no sé en vuestras tiendas habituales, pero normalmente aquí cuando llega un perfume, no llegan todos los perfumes. Para ver el resto de perfumes hay que salir a Cartagena. A este Druni de aquí, de mi ciudad, no llega todo, con lo cual los viales favorecían muchísimo porque tú cogías, comprabas y a lo mejor era fijo que te iban a dar un vial de un producto que no tenían en la tienda, con lo cual ya estabas conociendo el producto. Pero claro, yo cojo, me acerco a la tienda, caso de hoy, me acerco a la tienda y veo que no hay novedades. Es que no ha llegado nada, nada, nada. Llevo sin pasarme por tienda 2 semanas. 2 semanas sin pasarme por tienda. Y no ha llegado nada. Luego me voy a Cartagena y me encuentro, pues, 4 cositas sueltas y gracias. Pero tampoco sale algo con alegría, y lo que sale está saliendo todo con excesivo cuentagotas. Entiendo que las firmas están aguantando más todavía si cabe. Bueno, es más, paréntesis, he ido a probar la nueva Guest de hombre que tiene Druni en exclusiva y no la tienen. No la tienen. Me voy a tener que ir a Cartagena para poder probarla, porque aquí no la tienen. Chico, la tienes en exclusiva. Pues si la tienes en exclusiva, tienes que darla para todas tus tiendas. No dejes unas sí y otras no. Porque yo no voy a comprar a ciegas nada. Entonces, este ha sido el caso. Pero esto es siempre. Esto es el pan nuestro de cada día, al menos en mi city. Esto es lo que hay y es con lo que me toca, pues, correr. Pero la verdad es que cuando ha salido algo, he ido a probar, me he quedado ojiplático porque es que digo, no hay nada. No me gusta nada. Nada para decir, me gusta, voy a comprarlo. Es que no me gusta lo que hay ahora mismo en perfumería porque hay poco para empezar. Lo que hay está ya casi todo reseñado a lo largo del tiempo. En este canal faltarán muchísimos perfumes, porque faltan muchos perfumes, pero de los que yo tengo en tienda para probar, testar y tal, es que realmente estaría todo. Voy a sacar un perfume, me voy a poner a hacer una review de un perfume y va a ser un perfume excesivamente antiguo. Las visualizaciones no van a crecer con perfumería antigua, normalmente, sálvese los casos. Pero la realidad es que, por lo menos mi realidad, es que aquí no está llegando prácticamente nada. Y me encuentro ante el hecho de que me voy a poner a hacer perfumería nicho. ¿Y para qué? Porque no lo va a ver la gente. La perfumería nicho, lejos de los típicos de siempre, y tampoco porque allá donde se pueda pensar muchas veces que la perfumería nicho de Amouage, de Creed, van a ser todo vídeos que van a petarlo y van a tener un montonazo de visualizaciones, no es así. Problema. ¿Qué es de lo que se trata? Pues por ejemplo, en esta retrospectiva ya del mes de marzo finalizando, no ha salido nada a la altura de un Creed Aventus, nada a la altura de una Amouage Epic, por ejemplo, me lo estoy inventando, no, porque existe, Epic está, por supuesto, pero no hay nada. Un Parfums de Marley, un Layton, no sale nada que realmente tenga un hype total y que la gente se vuelque con ese perfume. Porque para que salgan esos perfumes y la peña se vuelque, el gran público se vuelque en ellos, necesitan publicidad. Mucha publicidad. Y necesitan sobre todo que los influencers, los grandes, muy grandes, salgan dando la brasa con algún producto, poniéndolos como si fuese lo máximo. El problema que hay aquí, y es algo que creo que está pasando, es que estoy centrándolo
es la reflexión del mes de marzo, pero también quiero que vayamos un poquito más allá. Porque el hecho de que no aparezca ese hype viene dado porque también las redes están siendo modificadas, tanto en cuanto a nosotros, que hacemos las cosas de una forma diferente, e incluso creo que, voy a decir quizás una temeridad, estamos perdiendo por completo. Nosotros, para empezar, el norte, yo me puedo incluir, y sobre todo perder la credibilidad con el público. Porque si el público antes, hace unos años, hace concretamente como unos 3, 4 años, nos creía a pies juntillas, ahora nos encontramos todo lo contrario. Sí que hay muchísima gente que puede seguir el contenido de grandes influencers y de pequeños incluso, también por supuesto, pero ya no nos miran como antes. No es ese público tan encelado en decir, oh, te sigo a pies juntillas, te levanto, hola, sí buena, sí buena. No, ahora no. Ahora ven el contenido, los verán encantados y encantadas, pero ese hype desaparece. Ya no hay ese impulso por decir, este señor me ha recomendado esto, vamos a comprarlo. El ejemplo también lo tenemos en los perfumes de Mercadona, es que me acaba de venir. Claro, DJ Mario lo petó, porque ahí sí que lo petó, pero sin embargo salió el Juanillo y el Juanillo no lo ha petado. Está el Mercadona, que vais a los Mercadonas y están cuajaos de cajas. Sin embargo, las de DJ Mario se venden, porque yo no sé, por lo menos aquí en el de mi ciudad, DJ Mario vende un montonazo de perfumería, porque cuando terminas, ahora mismo son las reloj, hora, no tengo aquí, son las 19:54 ya de la tarde-noche, y os puedo garantizar que en lo que es el stand de los perfumes, el DJ Mario está como apaleado de que se han llevado unas cuantas cajas, y el Juanillo no se ha llevado a nadie nada. ¿Con esto qué quiero decir? Que efectivamente el impulso que nosotros podemos dar, y ellos dos que son grandes influencers, DJ Mario lo que pasa es que tiene ya el recorrido hecho tanto en cuanto a su perfume, pero el Illo, pues no lo han petado. No lo han petado. Han vendido muchísimas unidades, por supuesto, esto no se va a negar, pero ese ímpetu y esa fuerza no lo hay ya, no lo hay, con lo cual tú vas a salir a hablar de un Layton o de un Layton, que dice un Layton, estoy diciendo un Parfums de Marley, un Creed, me da exactamente igual, la firma que sea, pero no se genera ya ese punto disruptivo en el cual la gente se vuelque como con Creed Aventus, que todo el mundo se estaba dejando el culete por salir a comprar, aunque fuese un vial, salir a las tiendas de segunda mano, del Vinted, del Wallapop o donde fuera o fuese, los grupos y tal, por tener ese Creed Aventus. Todo eso ya no pasa. Con lo cual, el problema que hay también con esto es que la perfumería nicho está sacando un montonazo de perfumes, porque es brutal lo que sale al día a día, salen muchísimos perfumes nicho, pero nos encontramos que ninguno te da fuerza, te da ese punch para posicionarlo y ver que hay alegría en el mercado. En el mercado no hay alegría, no hay alegría. Lo digo en serio, o sea, y además en ninguno de los sectores. En ninguno de los sectores. Pueden haber vídeos que pueden funcionar muy bien en cuanto al producto. Me estoy refiriendo al producto, no a visualización ni nada de eso, ¿no? Pero en cuanto al producto pueden funcionar muy bien. Pero ¿y las ventas de ese producto cómo van realmente? Os puedo garantizar que no van tan bien. Se venderán porque efectivamente siempre se arrastran ventas, pero no son ventas masivas. No se llega... Quiero decir, quien ve nuestro contenido son nuestros seguidores o gente que te llega pues de rebote y ve el contenido. Pero el personal, el gran público no nos sigue, o lo ve en la tienda, lo ve en las tiendas de chinos que se están cuajando, en las tiendas de chinos se están cuajando de perfumería árabe, o lo ves y lo coges, lo compras y te lo llevas, o ellos no van a comprar nada que no conozcan. Es que es así, y a nosotros no nos conoce muchísima gente, y da igual que tengas millones de seguidores, o cientos, o como si tienes uno, no van a ir a comprarlo. No es así, el gran público no nos sigue, Puede chequear algo, pero no son seguidores.
son, pues eso, son recurrentes. Aparecen, desaparecen, van, llegan, entran, salen, pero es lo que hay. Entonces, si no aparece ese punto en el cual el producto tenga ese punch real, en el cual el punto sea que coincidamos en gustos muchos seguidores, o sea, muchos influencers, si coincidimos en ese punto muchos influencers, la gente puede arrastrarse a ir hacia allá. Pero si no coincidimos, evidentemente la gente no se lo va a jugar. Es que no te la juegas porque está tu dinero en juego, vale la redundancia, y vas a decir, oh, es que este perfume puede costar 300 pavos, 245, 50 mililitros, 230, 50 mililitros, por ejemplo. Y no te vas a gastar ese dinero en algo en el cual tú has visto en un influencer y no tienes confianza. Y creo que se ha perdido muchísima confianza con el paso del tiempo. Porque nosotros también hemos metido muchísimo la pata. Muchísimo. Mintiendo, contando cosas que no son con respecto a los perfumes, fantaseando con perfumes y contando las cosas como no son. Contando las cosas como no son. Y ahí hay un problema. Encima tenemos el nicho muy cerrado. Y al tenerlo cerrado, eso hace que las grandes firmas no expandan sus productos. Pero lejos de todo eso, el problema real es que si estamos coincidiendo en que estos productos que están saliendo son menores, son mediocres, y encima decimos, bueno, es que huele bien, huele tal, pero en el momento en que pones el pero la gente no compra. Y estamos coincidiendo quizás mucho en ese pero, en tener el pero en la boca. Si no tuviéramos el pero y tuviéramos la manzana, pues a lo mejor otro gallo nos cantaría. Pero esto es lo que está sucediendo. No se atrae al gran público, no se están consiguiendo grandes aromas. No tenemos un perfumazo, no lo tenemos, ni en hombres ni en mujeres. Creo que está evolucionando tanto todo que llegar al punto que se consiguió con Paradox, que es mi gran ejemplo, que fue el último de los últimos hype totales, que luego no se vieron muy reflejados en lo que son las visualizaciones de mi canal, porque entiendo que la mayoría que me estáis viendo sois hombres. Pero tuvo un montonazo de visualizaciones. Y no solamente eso, sino que tuvo un montón de ventas en tienda. Eso fue un escándalo. Un escándalo. Pero eso mismo que ha pasado con Paradox es, o hasta incluso, evidentemente, gran ejemplo, como no, el Dior Homme Intense, Dior Homme Parfum, la línea Homme, todo ese hype que tuvo su momento y su tiempo. Pero la verdad es que pienso que esto no se va a volver a repetir. Volver a repetir el hecho de que una multinacional se quede sin unidades de un perfume porque todas las señoras y señores fueron a comprarlo para ellas o para regalarlo ellos o para ellos también. Esto no se va a producir. Si se vuelve a producir va a pasar mucho tiempo. Por desgracia, ojalá y me equivoque, ¿eh? Ojalá y me equivoque y mañana mismo venga un hype brutal con algún tipo de perfume. Pero también pasa otra cosa, que como en este canal se dan noticias, se va por delante y sabemos ya con antelación qué es lo que va a salir al mercado, pues, y sobre todo por filtraciones, pues por suerte o por desgracia, por el momento no va a llegar nada así. Ni tan siquiera en la perfumería árabe. Y si llega en la perfumería árabe, el nicho de público que tiene es restringido, no es global. No es el mismo tipo de público al que puede llegar un Dior, un L'Oréal, Louis Vuitton, evidentemente estoy mencionando las matrices. Puig no es lo mismo, no es lo mismo. Mirad que Puig lleva años sacando perfumes. Yo ni había nacido y ya sacaba perfumes. Pues fijaros que no ha tenido nunca lo que sucedió con Paradox. Jamás. Quedarse sin existencias en ninguna de las tiendas
con uno de sus productos. Siempre han tenido existencias de todo. No ha habido un boom. Y ese boom no va a llegar en tiempo. Porque lo que está saliendo es mediocre y luego encima no hay cohesión. No hay cohesión con la publicidad, no hay cohesión con los reseñadores, no hay cohesión con absolutamente la forma del lanzamiento del producto y cómo se vive el producto y el aroma. Es que lo que realmente tiene que funcionar es el aroma, que llegue el aroma del momento. Cuando llegue el aroma del momento, entonces quizás, y solo quizás, se vacíe la tienda o las tiendas de un producto. Pero esto no está pasando. No está pasando. Hoy he estado en Druni y el tiempo que he estado, que habrá sido como una media horita, gracias a Dios que han conseguido vender un perfume. Gracias a Dios que han conseguido vender un perfume que era para un regalo. Encima no era ni para el tipo en cuestión. Se ha gastado 50 y pocos euros. Pero bueno, se ha vendido un perfume, porque normalmente en tienda es muy raro verte que alguien compra un perfume si no es, pues eso, un despistadillo de la vida que no compra online y prefiere pagarlo en la tienda aunque te cobren pues 10 euros más. Pero esta realidad la tenemos y no hay que obviarla. No es baladí tampoco. Se podrían sumar muchísimos ítems en todo este follón perfumero que hay ahora mismo. Evidentemente, creo que sobre todo lo que tenemos es una crisis económica, una crisis existencial, una crisis de valores global, una crisis de todo. Europa está hecha un asco. Mi Europa querida del alma, mi España está hecha un ascazo. Y estamos sobre todo en crisis existenciales de valores y sobre todo lo que nos lleva a esa crisis existencial y de valores no deja de ser don dinero, porque don dinero, por desgracia, no será el más importante, pero te ayuda. Madre mía, lo que te ayuda don dinero. Y sin ese señor no hacemos nada, por desgracia. Sí, materialista, pero es una realidad. Sin dinero hoy en día no haces nada. Nada. Y aquí la gente no tiene dinero y la gente cuando tenemos algo de dinero pues decidimos gastarlo en cosas que entendemos que sean muchísimo más fundamentales, más básicas para el día a día, que no gastarte un dineral en un perfume. Ese dineral te lo gastas en ocasiones especiales, pero no te lo gastas alegremente como podemos. Nosotros lo hacemos normalmente, hombre, yo estoy globalizando, pero los influencers lo hacemos y compramos por trabajo, evidentemente. Pero, porque esto es un trabajo. Ay, es que ya sabemos lo que hay, ¿no? No voy a volver a repetirme. Pero esto es un trabajo y se compran perfumes por trabajo. Pero la gente normal de a pie, de la calle, se compra el perfume porque se apetece comprarte el perfume, porque no te queda, porque se ha acabado y entonces lo coges y te lo compras. Que como mucho pueden tener 4, 5 perfumes. No tienen más. Y estoy siendo excesivamente generoso. Y me refiero a tener perfumes de calidad. Y entiéndase por calidad de alto precio. Sí, lo sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo sé, soy consciente. Hay perfumes low cost que están fenomenal, perfumería árabe que está fenomenal, bla, 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 bla. Lo sé lo que me vais a decir. O sea, es que no me queda la menor de las dudas. Y si además, lleváis razón. Pero el panorama pinta así. El personal no se va a gastar un dineral, es que ni en árabe ni en nada. Se compran un perfume, 2 perfumes, reponen el que tienen y salen cortando. No se vive con la experiencia que nosotros la podemos vivir. Ese es otro de los temas. Problema, que llega el momento, llega el mes de marzo, te pones a mirar y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué reseño yo este mes de marzo que sea nuevo? ¿Qué reseño este mes de marzo que sea nuevo? Si no tenemos nada que realmente merezca la pena. Si hubiese salido uno tan siquiera que hubiese merecido la pena de verdad al 100%, me hubiese largado a Cartagena a probarlos. Y ojo, cuidado.
exprofeso a Cartagena a probar el perfumito en cuestión o los perfumitos. Pero es que no he pisado una perfumería a conciencia para ir a oler un perfume desde la Dior Homme Intense. No he vuelto a una perfumería para oler un perfume tal cual. Sí que he estado en la de mi ciudad, he entrado, he salido, he preguntado, ¿hay algo nuevo? No. Y lo nuevo que he podido oler, pues la verdad, más de lo mismo. Entonces aquí hay un problema base y es que creo que la vamos a llevar clara. La llevamos muy clara, por desgracia. A mí me gustaría que todo esto fuese un campo de rosas, pero sin espinas, y estuviese todo sembrado de magnolias y de olivos olorosos y de ylang y todo esto, pero me temo que no. Esto va a ser precisamente el campo, pero con espinas y zarzas. Mucha zarza y con pinchas bien puntiagudas, porque creo que vienen tiempos oscuros con respecto a la perfumería. Nada reseñable, sí que saldrán cositas que funcionen muy bien, pero no hay alegría. Estamos cada vez más lúgubres, tenemos la conciencia más pesada, la moral por los suelos, y esto a los gobernantes les encanta, porque saben que así, supuestamente, presuntamente, nos tienen cogidos. Agarraetes. Pero no se dan cuenta de que esto no es real. Esto no es así. Estamos ahí aguantando a ver qué es lo que pasa. Y estamos viendo que no tiene límite. Y todo esto al final repercute efectivamente en la economía del mes de marzo, en los perfumes del mes de marzo, en la cosmética del mes de marzo. Y gracias a Dios, mediante, pues tengo que decirlo, se vende muchísimo color, mucho maquillaje, porque se está vendiendo muchísimo y eso da gustito. Da mucho gusto ver efectivamente las tiendas con muchas chicas comprando color, pero entras a la sección de perfumería y ves gente oliendo, pero no llevándose nada, y da tristeza. Porque recuerdo sobre todo que cuando salimos de la pande en la primera Navidad, la gente se lanzó a las calles, que ese hecho repercutió en Paradox, se lanzó a las calles a comprar perfumería y aquello era una locura. Era una locura. Un montonazo de gente comprando perfumes a saco. Y ahora, pues, no se está produciendo. El hecho es que no sé si no se produce porque no hay dinero, que no lo hay. Si es que estoy mintiendo yo ahora mismo como un bellaco. No, efectivamente. La perfumería no, ahora mismo no tiene tirón. Se están vendiendo muchos perfumes, cuidado, pero no tiene el tirón que tenía antes. Y esto obedece al cambio a nuestros cambios propios. Como seres individuales, nuestra conciencia que va cambiando y le damos prioridad a otra serie de cosas. Con lo cual está clarísimo que sin perfumes se puede vivir, muy claro, y hay que priorizar el gasto. Hay de todo como en botica, pero la economía manda. Y tener un plato caliente que llevarse a la boca antes que beberte un cubata de nenuco siempre será mucho mejor y más saludable que no tener un montonazo de perfumes y qué haces con ellos. Eso no forma parte del kit europeo de supervivencia. No, por desgracia. En fin, señores míos, señoras mías, ya sabéis lo que toca y es apechugar con lo que nos venga en los próximos meses. El mes que viene volveré a repetir otro podcast, a ver qué tal va el siguiente mes de abril. Dios mío de mi vida, y espero que sea muchísimo mejor que el de marzo, que lleguen muchísimos perfumes y que sean de muchísima más calidad, que lo
poquito y escaso a nivel comercial que nos ha llegado. Y en cuanto a la perfumería árabe, pues a ver si nos van llegando cositas que sean realmente chulas y que resplandezcan por sí solas y no dependan del resplandor de otras. Ya me entendéis. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, porque este que suscribe va a estaros profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.